Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Yo veo a Jerusalén, alegría, y a su pueblo, júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Todos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su santo nombre. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. Señor, tú tienes palabras de vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea
a Galilea. Palabra del Señor. Toda la Cuaresma tiene sabor a Pascua. Lo hemos podido comprobar ayer mismo cuando celebrábamos el domingo Letare, el domingo de la alegría, en medio de la Cuaresma, por la proximidad de las fiestas pascuales. Y tenía un tinte y un tono especial la liturgia de ayer. Nosotros proseguimos ya en esta cuarta semana de Cuaresma, pero la palabra de Dios también nos sigue invitando a mirar permanentemente hacia el horizonte de la Pascua y de la resurrección del Señor. Lo digo porque esta lectura del profeta Isaías que hemos proclamado al principio como primera lectura es una llamada y una profecía, en definitiva, a esa creación, a una nueva creación, ¿no? Un nuevo cielo y una nueva tierra, nos dice el profeta Isaías. En el fondo, en la aurora de la mañana de la resurrección, es donde se genera esta nueva creación en Cristo, donde aparece de verdad el horizonte de esperanza verdadero de todos los que han depositado su fe en Él. Y gracias a eso podemos esperar también nuestra propia vida después de esta. Esa es la gran noticia, la gran noticia de la Pascua, es la gran noticia de esta profecía que Isaías nos anuncia aquí. Lo que pasa que mirándola y leyéndola despacio, yo me preguntaría cómo estarán resonando, cómo resonarían estas palabras hoy en Ucrania, ¿verdad? Diciendo, regocijaos, alegraos, me regocijaré con mi pueblo, ya no se oirá en ella ni el llanto ni el gemido. Esa es la verdadera esperanza. Construirán casas y las habitarán. Quizá esa sea la gran esperanza en medio de tanta destrucción. Son palabras escritas hace tantos y tantos siglos, pero que siguen pudiendo tener una resonancia extraordinaria en medio de las situaciones que vivimos actualmente. Por eso tienen tanta fuerza, por eso la palabra de Dios siempre nos conmueve, siempre es nueva, siempre la podemos ver y comprender desde el contexto en que estamos viviendo. Este oráculo comienza a tener realidad en Cristo gracias a su poder sobre la enfermedad y la muerte. Este oráculo de la nueva creación, del nuevo cielo, la nueva tierra, comienza a tener vigencia gracias a la presencia de Cristo y a la demostración de su poder sobre la enfermedad y la muerte, que es precisamente lo que nos coloca hoy el texto del Evangelio, con esa petición de un funcionario real que tenía a su hijo lejos, en Cafarnaún, y que consigue arrancarle a Jesús un milagro a distancia, prácticamente, en la sanación de ese hijo que estaba mortalmente enfermo, que estaba muriéndose, nos dice el Evangelio. Un signo que se hace en medio de Caná. Y a pesar del reproche que le hace Jesús, si no veis signos no creéis, si no veis prodigios no creéis, lo importante de este relato es el proceso de fe que se produce en el funcionario real. ¿Por qué? Porque hay una especie de progresión en este camino de encuentro con Jesús y de transformación y conversión definitiva de la vida de cada creyente. En primer lugar, el funcionario cree en el poder de curación de Jesús. Por eso se acerca a Él, por eso le suplica. Este es un primer nivel. Jesús tenía esta fama, había hecho ya varios milagros, había hecho varias curaciones, esa fama se había divulgado por la zona y él tiene esa fe en que Jesús puede curar y por eso se acerca a él y le invita también a ir a que cure a su hijo. Ese es un primer nivel.
El segundo nivel ya es más profundo, ya cree en la palabra de Jesús. Cuando le dice, anda, ve, tu hijo está curado. Y él se pone en camino, cree en la palabra de Jesús y él regresa, va hacia el encuentro de su hijo, y es en este camino, cuando ya se ha puesto en camino por haber creído en la palabra de Jesús, cuando se encuentra con los criados y le dicen, tu hijo vive. Y cuando precisamente le dicen eso, es cuando llega el tercer nivel de fe en el que el funcionario cree en la persona de Cristo. Por lo tanto, primer grado, poder de curación; segundo grado, fe en la palabra; tercer grado, fe en la persona de Jesucristo. Este es el proceso que vive el funcionario real y que nos invita a nosotros también a progresar y a profundizar en nuestro camino de fe, a tener verdadera confianza en este Señor de la vida, también con una salvedad. El reproche de Jesús también puede ser incluso dirigido a nosotros: si no veis prodigios, no creéis. Y efectivamente, nosotros no creemos en Cristo por los milagros, sino que los milagros suceden cuando verdaderamente creemos en Cristo. Esta es la clave de comprensión. Yo creo que nos puede ayudar esta lectura. Nuestra fe no está basada en los acontecimientos, digamos, de alteración de la naturaleza, milagrosos, sino que nuestra fe está basada en una persona, que es la persona de Jesucristo, en quien creemos que ha muerto y resucitado por nosotros. Y cuando tenemos verdadera fe en Jesucristo, entonces, mirando a nuestro alrededor, podemos descubrir muchos pequeños milagros de la vida cotidiana que se puedan dar. Yo creo que esa es la fuerza también de nuestra fe. Esa es la fuerza también o la necesidad que tenemos de visitar Caná. Visitar Caná significa visitar y mirar la realidad con ojos para descubrir los signos pequeños en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de quienes nos rodean. Esa es lo que hace la enseñanza que nos da hoy la lectura, esa oración también de petición por parte del funcionario real, de súplica ante la necesidad, teniendo en cuenta que nosotros no solo nos acercamos a Dios en los momentos de necesidad, cuando las cosas nos van mal, cuando necesitamos algunas cosas. Eso sería utilizar a Dios. Nuestra fe es una fe en la que ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida y sobre ella gira toda nuestra existencia. Termino ya con la última frase, cuando dice en esa tercera fase de fe y de convencimiento, creyó él y toda su familia. Qué importante que a través de nosotros, nuestra familia, nuestros más allegados, nuestros más cercanos, los que comparten también nuestra sangre, puedan acercarse a Jesús. Ojalá nosotros también podamos ser canales de gracia, canales intermediarios en el que, por medio de los cuales Jesús se acerque a cada uno de nuestros seres más queridos y puedan experimentar también ese proceso de conversión, de fe, de cercanía y de encuentro con el Señor. Que así sea.